Era José Antonio Gil, otro general que también ha jugado roles importantes e interesantes en diferentes coyunturas políticas del país. Escritor también, con muchos libros en su haber, que entre la ficción y la novela nos está desenterrando poco a poco la historia del país, que no la conocíamos muchos, y por ello lo hace apasionante. Bienvenido al general José Antonio Gil. Yo voy a tratar de dar respuesta un poco sobre el rol de las Fuerzas Armadas. El rol de las Fuerzas Armadas en todo momento, es la seguridad nacional, dicha de una u otra forma. Pero la seguridad nacional hay que entenderla como algo integral. No es sacar fusiles y defender al partido político del momento. No es hacer lo que el gobierno quiere que hagamos, ¿no? La seguridad nacional es integral. La seguridad nacional quiere acudir en servicio del pueblo cuando éste lo necesita. Eso también es el rol de las Fuerzas Armadas. Ese es su principal rol, creo yo. Ese rol quiere decir que están las Fuerzas Armadas para servir al pueblo en catástrofes, entre otras. Los marineros a cubrir todas las riberas de los ríos de Bolivia para dar socorro a toda la población que vive alrededor, que eso no se acuerda la gente. El rol de las Fuerzas Armadas en el desarrollo mismo, porque el desarrollo es seguridad, es parte de la seguridad, el desarrollo. Porque un país sin desarrollo o un país sin criterio, entonces es mucho más frágil en todo sentido, como frágiles estamos en este momento. Entonces, eso es en global. Pero, ¿qué pasa? ¿Dónde se tergiversa? Y siempre se va a tergiversar, esto hay que ser claros. Aquí habemos gente con diferentes pensamientos políticos, ¿no es verdad? No sé, yo debo ser el único que era falangista, digamos, ¿no? Pero habemos de todo. Tenemos que entender que los problemas en Bolivia, en un 95%, son problemas políticos. Y los problemas políticos, los políticos le quieren dar en el 85% soluciones militares. Entonces hacen que el rol de las Fuerzas Armadas cambie de un extremo al otro. Y voy a dar ejemplo con todos los aquí. La guerra del agua. Pepe está aquí. Y sabe lo que le contesté cuando me dijo que el presidente Banzer, si estoy equivocado, estaba pensando que yo me estaba mariconeando. ¿Sí, Pepito? Y le dije, me importa un carajo lo que diga el presidente Banzer, con todo respeto. Porque no es nuestra función, ¿no?, sacar Fuerzas Armadas, y no estoy atacando a nadie, sacar Fuerzas Armadas para solucionar un problema de agua en Cochabamba. No, no es. Pero sí es, y aquí quiero entrar en un problema que de repente no están de acuerdo, yo no soy abogado, no, pero creo que tengo el conocimiento. Nuestro rol es asegurar a los gobiernos legalmente constituidos de una u otra forma. Por ejemplo, el señor Carlos Mesa sube al gobierno porque las Fuerzas Armadas se lo permiten. Así de sencillo. Porque las Fuerzas Armadas van a recoger a los diputados que hay aquí a sus sedes. Las Fuerzas Armadas no abandonan la plaza para que los que se encontraban al frente en San Francisco se entren al Palacio de Gobierno, al Palacio Legislativo y destruyan todo. ¿Qué pasaba si cuando Donny Sánchez Lozada se iba, las Fuerzas Armadas también se retiraban? ¿Qué pasaba? Se entraban.
Todo el mundo se entraba y las Fuerzas Armadas resisten. Y las Fuerzas Armadas se unen y dicen, no, hay que resistir porque esto hay que dar paso a la democracia. Y aquí yo tengo un papel donde los militares le hemos pedido a Goni que renuncie. Pero eso no saben, ni les importa. Y dice, un general le recomendó entonces al presidente dejar todo en manos del Congreso. Así fue. Pero, sin embargo, no estoy diciendo ni me estoy quejando. Sin embargo, fue ese gobierno, después de asumir, el que dicta la primera amnistía a los políticos, por supuesto a los políticos del Alto, solamente a los dirigentes del Alto, no a los militares. Y estaba entendido en ellos y en otras personas que los militares no pueden hacer nada porque no deliberan. Es nuestra función hablar, opinar, decir. Cuando se hace esa carta al presidente y se nos dice, ¿por qué ha escrito usted? ¿Por qué es mi obligación sugerir? Esa es la obligación del militar, sugerir, hablar, no deliberar. Deliberar quiere decir salir y decir, oye, nos juntaremos y a quién lo hacemos, qué hacemos. Eso es deliberar. Pero dar su opinión, sugerir, está dentro de la responsabilidad de los militares. El rato que no se cumple eso, se derrumban. Y eso está pasando en Bolivia porque hay una Secretaría Permanente de Seguridad del Estado que cuando él sugiere algo, el presidente ni lo lee. No, son políticos, con todo el respeto a ustedes. Son políticos, no, nosotros sabemos lo que hacemos. Entonces van surgiendo los problemas y no se trata de rol de las Fuerzas Armadas. Se trata de que los políticos deben manejar bien a sus Fuerzas Armadas, porque si no, pasa lo que ha pasado. Y en esto del señor Carlos Mesa, la verdad, ¿qué es lo que pasa? Porque hasta ese momento casi era una estructura militar, donde cualquier militar podía dar su opinión política entre ellos. Yo podía ser, mi general Gary Prado está entre esos, podía ser mirista, que lo era. Yo podía ser falangista si quería y decía, no he votado por Vance, no he votado por Falange. Y no pasaba nada. No pasaba absolutamente nada. Porque primero era la institución y no nos controlábamos los unos a los otros. Éramos libre pensantes. Pero resulta que después de la amnistía, agarran a los comandantes y los meten presos a los comandantes. Y entre ellos el general Rocabado, que vivía en Cochabamba, que era jefe de Estado Mayor, estaba atrás. Pero los abogados de la corte, con todo respeto, decían, no. El comandante es responsable de todo lo que hace y deja de hacer su unidad. Por Dios, en Cochabamba, cuando el francotirador dispara, no se ordenó que dispare. Entonces había que juzgarlo, y lo hemos juzgado. Porque el comandante es responsable de todo lo que hace y deja de hacer su unidad como un todo. No individual, pues, porque el capitán también es comandante de una compañía, y el teniente y el sargento, y son seres individuales. Entonces, ¿qué pasa? Los empiezan a meter a la cárcel, los meten a la cárcel, les dan 15 años, 10 años, 9 años, pero piden que las Fuerzas Armadas cambien su rol, hagan su rol, tengan que hacer, que sean disciplinados. ¿Cómo hacemos el equilibrio ese de la disciplina cuando el Maiku escribe en un libro y dice, yo ordené
la emboscada, y los hemos emboscado y los hemos disparado. Y cuando se presenta eso en los tribunales, en los de la Corte Suprema, dicen, no, esa prueba no sirve porque están amnistiados. Y los meten presos a los militares. ¿Y quién gritó? ¿Quién dijo algo? Y no le estoy echando la culpa a la mesa a todo. Pero ahora salen y dicen, este gobierno no puede amnistiar, no puede hacer eso. Bueno, está repitiendo lo que aprendió, lo que le enseñaron. Eso está haciendo, pues, ¿no? Y aquí, con todo el respeto que creo que está un expresidente, mis respetos, también inconstitucional, y con todo el respeto, inconstitucional. Leemos la Constitución al derecho y al revés, y no dice que el presidente de los senadores puede hacerse a un lado, no ser presidente y dejarle al segundo. Y el segundo, que era Vázquez, el Ormando Bacadíes, que era Vázquez, también se hace a un lado y llega a Rodríguez Betzel. ¿Está bien? No, al derecho y al revés, le vuelvan a leer, sé que son mucho más eruditos que yo, pero es una sucesión constitucional obligatoria. No es si quiere sí, y si no quiere no. Debían renunciar. Debía haber renunciado Ormando Bacadíes para que le toque al otro, y el otro renunciar para que le toque, decían, al presidente de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo de Bolivia. Entonces, cometen ese tipo de errores los políticos, pero no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y eso yo lo pongo simplemente como ejemplo. Y debo estar equivocado, por supuesto, pero sigo pensando que no estoy equivocado. Y sin embargo, los militares cumplen lo que le ordena la Constitución, que es, ¿no?, mantener al gobierno legalmente constitucional elegido dentro de su rol fundamental de las Fuerzas Armadas, para mantener la paz, para mantener el equilibrio, entonces dicen, no, hay que cambiarle el rol a las Fuerzas Armadas. No pueden seguir haciendo esto. Entonces, para terminar, señores, el rol de las Fuerzas Armadas pueden escribirlo al derecho y al revés, y perdón que sea redundante. No va a importar nada. Los que determinan el rol de las Fuerzas Armadas son los políticos en cómo utilizan a las Fuerzas Armadas, ¿no? En que se tienen que meter a la cabeza qué son. Sánchez Lozada por escrito les ha dado órdenes a los militares para que mantenga el gobierno. No les han hecho valer en el juicio. No, ustedes no debían haber salido. Y si ellos no salen, son golpistas, ¿no ve? Claro que son golpistas. Pónganse en el lugar de Calimán para terminar, que no estoy justificándolo nada. Todo mundo que no salgan las Fuerzas Armadas, que no salgan en este último conflicto, que no salgan. Después que salgan. ¿Cuál es el momento? A Calimán, en el gobierno de Yanine Áñez, lo estaban juzgando, estaba ahí juicio por no haber salido. Y ahora ya no lo están juzgando por no haber salido, sino por haber salido. Por angas o por mangas, el militar Sacanapa, 15 años de cárcel, sí. Los políticos, dos políticos, les han dado 3 años a Cuajara y a Reyes. Y a Reyes, mira, a Cuajara, 3 años para que no tengan que entrar a la cárcel. Entre amigos, tendrían que protegerlos, ¿no ve? Entonces les han dado 3 años para que no tengan. A los otros 9 al menos, 10, 15. Eso es todo. Muchas gracias por escuchar.